Buenas tardes a todos y a todas. Soy Leticia García, representante de Tokyo School, y lo primero que quiero hacer es daros las gracias por vuestra asistencia. Esperamos que os guste lo que hemos preparado. Como Escuela de Nuevas Tecnologías, en Tokyo School siempre estamos en constante evolución y queremos ser ese nexo de unión entre los estudios y la laboral. Por ello, no solo ofertamos unos cursos basados en la práctica, sino que trabajamos para poder realizar actividades como esta. Hoy tendremos una masterclass de la mano de Ubisoft Barcelona, que nació en 1998 como un estudio que ha trabajado en una amplia variedad de títulos, desde juegos de carreras hasta plataformas. Gracias a la diversidad de su experiencia y a su naturaleza innovadora, han generado una cultura de colaboración al trabajar con otros estudios de Ubisoft en todo el mundo. En los últimos años ha participado en algunas de las principales franquicias como Tom Clancy's Ghost Recon, Assassin's Creed, Tom Clancy's Rainbow Six y Star Trek Bridge Crew en realidad virtual. Desde 2017, el estudio ha aumentado su equipo de talentos de forma constante, pasando de 40 desarrolladores a más de 180 previstos en 2022. Dicho esto, solo me queda daros la bienvenida y comenzamos. Hoy contamos con la presencia de dos ponentes, Jaime Crespillo y Andreu Pardo. Jaime es Senior Gameplay Programmer, con una experiencia profesional de más de 20 años, de los cuales 5 lleva en Ubisoft. Está especializado en gameplay, AI y entornos multijugador, pero también está involucrado en procesos de reclutamiento, evaluación de candidatos y es colaborador de Ubisoft Barcelona Academy. Andreu Pardo es Talent Acquisition Specialist. Su área es la de los recursos humanos y lleva 4 años en Ubisoft Barcelona. Se encarga de la contratación de diferentes perfiles, todos ellos relacionados o bien con el desarrollo de videojuegos o el soporte. Las actitudes. Vamos a nombrar un conjunto de actitudes útiles que te pueden servir para progresar en la industria. Vamos a hablar de actitudes a nivel personal, actitudes a nivel de equipo y actitudes de comunicación. Pues a nivel personal, solo no vas a ninguna parte, o sea, solo no. Esto es un trabajo en equipo, así que el equipo siempre primero. Aprender, aprender y aprender. Aquí esto va a aprender, o sea, nuevo motor, nuevo proyecto, nuevo proceso. Si no te gusta aprender, piénsate que igual está en nuestra industria. Luego, aceptar cambios y retos. Los desafíos son la mejor manera de mejorar y de aprender. Incluso si no sabes cómo hacerlo, intenta hacerlo. Y siempre sea ágil, porque el cambio ocurre siempre. Otro tema es no esperes que te resuelva los problemas. Sé proactivo y intenta resolverlos tú mismo. Luego está el término de perseverancia, que es, bueno, se puede definir como la persistencia en hacer algo a pesar de la dificultad o la demora para lograr el éxito. Y esto viene a hablar un poco de la frustración que a veces tienen los desarrolladores, porque en un videojuego se prototipa mucho, se descartan muchos prototipos y a veces hay gente que se frustra, sobre todo al principio de su carrera en la industria. Entonces, simplemente tened en cuenta que esto va de persistencia y de perseverar. Uy, se ha colado uno. Bueno, el siguiente era equilibrar la pasión con la racionalidad. ¿Por qué digo esto? Porque también hay otra frustración, que es que a veces vas a trabajar en videojuegos que no te gustan. Y esto siempre nos ha pasado a todos. Pero hay que ser profesional al respecto y, bueno, eventualmente te va a tocar trabajar en un proyecto que te apasionará. Entonces, simplemente ten paciencia porque cuando llegue lo vas a disfrutar, ¿no? Y el último punto, pero no menos importante, es que no desconectéis de la fuente. Al final, nosotros amamos los videojuegos, los jugamos y hablamos todo el día de ellos. Así que, por ejemplo, hay empresas que valoramos mucho que la gente juegue. Luego, a nivel de equipo, hay actitudes muy importantes. Por ejemplo, la calidad del proyecto y la entrega en fecha, eso es la prioridad del equipo. Ese es el objetivo y hay que empujar por ello.
es importante que ayudes a tus compañeros incluso cuando estás ocupado, porque alguien te ayudó a ti en el pasado, ¿vale? No, nunca lo olvides. Otro tema es la autonomía. Pregunta o pide ayuda cuando realmente la necesites. La autonomía es importante y se valora. Cuando hablamos, por ejemplo, de un perfil junior, un perfil intermedio o un perfil senior, de lo que hablamos casi siempre es de niveles de autonomía. Un junior es menos autónomo, un senior es muy autónomo. Respeta la zona de foco, que llamamos nosotros. Bueno, respeta la concentración de tus compañeros. Esto lo hablaremos después en las actitudes de comunicación, pero a veces hay que saber elegir los canales adecuados para comunicarse e intentar evitar la interrupción directa. Porque tu compañero puede estar trabajando muy concentrado y a veces hay otras maneras de contactar con tu compañero y no hace falta interrumpirle. Otro tema es que se discute y se debate para obtener calidad. Como dije al principio, la calidad del proyecto es el objetivo. Entonces, nunca subestimes la inteligencia del equipo y del grupo. Muchas cabezas piensan mejor que una sola. Y el objetivo final es la calidad. Esto también enlaza con el siguiente punto. Es que la gente y todos debemos aprender a aceptar las críticas y no tomárnoslas nunca como algo personal. Porque a veces se trata de buscar el objetivo de la calidad simplemente. Y por último, sea amable, sea agradable con tus compañeros. Esto es un consejo de verdad muy importante. Esta industria es pequeña, aunque parezca grande, y podrías incluso ser descartado de un proceso debido a que tus excompañeros hablen mal de ti. Así que mi mayor consejo es intenta portarte bien, trabaja correctamente y sea agradable con todo el mundo y te irá bien. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo de comunicación. Esto es un poco una broma, pero quiero enseñaroslo así. Imagínate que el proyecto tiene un problema, ¿no? Entonces, aquí tenemos una tabla en la que se ve si es urgente, si es importante, si es las dos cosas. Entonces, si el proyecto tiene un problema y es urgente y es importante, entonces, interacción directa. O sea, tú te levantas de tu sitio y vas a tu jefe o al que sea y dices, oye, el proyecto está ardiendo. Pero claro, ¿esto cuántas veces pasa? Muy pocas. O sea, la sala de servidores está ardiendo, ¿vale? Ok, pues venga, nos levantamos todos y a apagar el fuego. Pero esto realmente pasa, no lo he visto pasar nunca, ¿vale? Entonces, otro caso, por ejemplo, puede ser que es algo urgente, pero tampoco es demasiado importante. Entonces, a lo mejor intenta buscar un chat de grupo donde haya gente que lo pueda escuchar y el primero que lo oiga, pues a lo mejor salta en ayuda, ¿no? Y luego tenemos otros casos, por ejemplo, cuando ya no es tan urgente, pero sí es importante, bueno, pues usa herramientas mucho más asíncronas como el email, incluso con alta prioridad. En plan, oye, es un mail prioritario, pero ya lo leerán las personas cuando llegue el momento. Y si no es urgente y no es importante, bueno, pues manda un email de baja prioridad y cuando tenga esa persona un rato de baja prioridad, lo leerá, ¿no? Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero cuando tú tienes un problema como desarrollador, ¿vale? Entonces tú tienes un problema y dices, vale, mi problema, que es mío, no es del equipo, es mío. Es urgente y es importante. Bueno, pues incluso ahí yo te diría que no hicieras interacción directa, de ir directamente a la persona. Intenta enviarle un chat directo a la persona que creas tú que te puede ayudar o que puede resolverlo. Y cuando pongo ahí o casual, esto parece una chorrada, pero esto es a veces levantarse y a lo mejor ves que la persona que tú necesitas está en la cafetería. Entonces, de manera casual puedes acercarte y después de hablar un poco sobre el café o sobre la última partida al Rainbow Six, pues puedes decirle, oye, por cierto, me está pasando este problema, ¿no? Y eso es una manera muy natural y muy buena de afrontar tu problema. Luego, otro caso sería que fuera urgente, pero no fuera importante. Entonces, igual, pues tranquilamente un chat de grupo o herramientas de este tipo. Y sin más, no quiero alargarme más en esto, pero para que entendáis un poco a lo que me refiero con respetar la concentración de los demás y cómo canalizar la comunicación, ¿no? Preparación. Pues para mí lo principal es obtener información sobre las compañías a las que tú estás pensando aplicar, ¿no? Pues tipo de proyectos, pasado y futuro, igual conoces a alguien que trabajó allí, no sé, puedes buscar a ver si han dado una conferencia. Es importante tener información de las empresas. Otro punto importante de la preparación es elegir un objetivo realista. O sea, una empresa grande, hay empresas grandes, medianas, hay startups, hay de todo. Entonces, hay indies. Entonces, tú tienes que preguntarte también dónde estás tú ahora mismo en la industria y cuál es tu objetivo realista, ¿no?
Por supuesto, tu portfolio y eso es algo obligatorio. Y los proyectos personales que luego hablaremos, ¿no? Pero bueno, en definitiva, al menos un proyecto 100% personal y no compartido, ¿sabes? Que no compartas la misma disciplina con más gente, se valora mucho. Tener preparado vídeos, código. En caso de artistas, pues tu página de ArtStation, y en caso de programadores, a lo mejor tu repositorio de GitHub o lo que necesites, ¿no? Bueno, esto también es importante, orientar tu currículum hacia la compañía. No es lo mismo aplicar para móvil que para AAA, ¿no? Entonces, hay que ir trabajando poco a poco la especialización. Esto ya es un debate, pero al principio quizá desde mi punto de vista es mejor ser un poco más generalista y luego poco a poco ir apuntando hacia un rol más específico, ¿no? Luego LinkedIn. Seguro que ya todos tenéis uno, lo conocéis, pero solamente recordaros que esto es la puerta principal a tu perfil. Conéctalo con tu portfolio. Si tienes un ArtStation o un GitHub, conéctalo desde ahí. Y que sepas que es muy importante tener una buena red de LinkedIn. Y por último, simplemente que, bueno, que cuando envíes tu currículum lo hagas en PDF. Es portable, es ligero, es perfecto. Todavía a veces recibimos currículums en Word. Y vamos ahora sobre cómo resaltar tu experiencia. Vale, un punto también importante es, si has estado en compañías anteriormente, pues resaltar qué proyectos has hecho, no sé, un resumen de lo que realmente hiciste. Luego también, pues, son interesantes otras industrias. Hay gente que viene del cine, que viene de industrias de software online o viene de herramientas, pero es importante también. Las Game Jams. Seguro que las conocéis. Esto es muy bueno para aprender. Además, esto pone a prueba tus habilidades y te enseña a trabajar en equipo. Así que las valoramos. Cuando la gente hace Game Jams, es muy de valorar. Proyectos indie. Pues si has trabajado en un proyecto indie con otros compañeros o cualquier cosa, lo importante es que expliques lo que hiciste honestamente. Y mejor si no compartes tu área de desarrollo. O sea, si tú has hecho FX, pues que seas tú solo el que hiciste FX, porque eso nos da una imagen de que, bueno, todo lo que vemos de FX es tuyo, porque si no nos cuesta diferenciar qué hiciste tú y qué hizo tu compañero, ¿no? Y proyectos personales. Voy a ser muy pesado con esto, ¿eh? Y bueno, importante es que preparéis vuestros assets o, bueno, cualquier tipo pues ya sean vídeos, ya sea código, prepararlos para enviarlos de manera privada. Porque os lo pueden pedir. De hecho, seguramente os lo pedirán. Vale, ya está mi parte favorita. Personal Projects. Como decía, lo más interesante sería tener uno que esté 100% hecho por ti. Esto es muy interesante, ¿vale? Porque así vemos hasta dónde puedes llegar tú solo como desarrollador. Debería profundizar en algo. O sea, piensa que pueden llegar muchos candidatos a la vez. Entonces, si vemos que alguien ha profundizado en un área, eso es muy interesante. Entonces, intenta coger un área o algo que te guste y profundizar en ello, en tu proyecto personal. Es un momento, es una oportunidad para demostrar tus mejores habilidades. Eso es lo que queremos ver. Queremos ver talento. Entonces, es el momento en tu proyecto personal donde puedes hacerlo. Otra cosa importante es que si puedes terminar un videojuego, eso es estupendo, porque eso muestra algo muy importante. Porque terminar un juego es muy difícil, requiere mucha motivación, mucho esfuerzo y bueno, no es que no valoremos las demos técnicas o cosas que no sean un juego entero, pero acabar un juego es difícil y se valora. Y bueno, experiencia. Por supuesto, un proyecto personal te va a dar mucha experiencia, porque al final tienes que, quieras o no, vas a trabajar con otras disciplinas que no son la tuya original, con la que te sientes cómodo, vas a encontrar muchos problemas, te los vas a tener que trabajar tú y resolver tú, y el desafío es difícil. Con esto pasamos a lo que consideramos como habilidades transversales. Esto también es muy importante y es lo que digo, es algo que se espera de un candidato, ¿no? La primera es el inglés. Si os dais cuenta, esta charla está escrita en inglés, aunque yo la esté dando en castellano. Y es porque realmente tenéis que acostumbraros a que la comunicación va a ser en inglés. Es imprescindible. Y la industria cada vez es más internacional, o sea que te va a tocar trabajar con compañeros que no hablen castellano.
Otro tema es la buena comunicación. No basta con que sepas algo, también es muy importante saber explicarlo bien. Bueno, saber usar un editor de un motor, esto lo damos por hecho. Creo que hoy en día con los motores comerciales casi todo el mundo sabe usar un editor de juego, así que simplemente contar con que es una habilidad que damos por aprendida. Luego el sistema de control de versiones, lo que hablábamos antes del software que te vas a encontrar, incluso para los artistas. O sea, los artistas también usan control de versiones para sus assets, ¿no? Conceptos de metodología ágil, ¿no? Scrum y este tipo de historias, pues mejor si ya vienes con estos conceptos, porque los equipos directamente vas a empezar a trabajar con un equipo que ya tiene esto integrado. Luego el tema de, bueno, todo el tema de tracking de tareas, ¿no? Seguimiento de tareas, este tipo de web tools, ¿no? De herramientas, como Jira, Trello y este tipo de software, damos por hecho que lo conoces. Vale, y ahora un poco hablaremos del test técnico. Esto le va a interesar más a los programadores, pero como es mi campo, quería meter un poco de información al respecto, ¿no? Lo primero es que lo principal que se va a intentar medir es tu nivel de C++, por lo menos en Ubisoft Barcelona y AAA. Entonces, conceptos básicos de C++, polimorfismo, smart pointers, containers, macros, templates. Bueno, sabéis que C++ es un lenguaje amplio. Luego también todo el tema de patrones y antipatrones, ¿vale? Enfoques comunes a problemas comunes que se han formalizado. Esto hay un montón de libros y información al respecto. El tema de clean code o código limpio, esto también hay muy buenos libros sobre esto y esto es algo que de verdad yo lo recomiendo a todo el mundo, que lea un poco sobre clean code, porque el código debería ser legible, fácil de entender, fácil de modificar, porque al final tu programa es para el equipo, no para ti mismo. Temas de algoritmia, bueno, pues lo que te puedes encontrar que te van a pedir, pues que sepas encontrar ángulos entre vectores, búsqueda de camino en grafos, de todo, subdivisión de espacio como quadtris, en fin, esto es otro capítulo muy largo. Matemáticas 3D, pues lo de siempre, matrices, trigonometría, geometría y álgebra lineal. Rendimiento, esto es muy importante, saber sobre este problema, porque esto vemos que en las pruebas falla muchísima gente. Cuellos de botella clásicos de rendimiento en un juego, evitar la comparación de cadenas, hacer división de tiempo, el cálculo diferido y buffer limitado, saber usar herramientas de profiling para medir el rendimiento de tu juego. Esto de verdad que apuntároslo porque es importante. Tema de depuración. Damos por hecho que sabéis depurar, damos por hecho que sabéis usar data breakpoints, que sabéis la diferencia entre debug y release, que sabéis lo que es una fuga de memoria, un memory leak, que sabéis investigar un crash. Y luego algo de bajo nivel, como, ¿sabes? Que conozcáis cosas de multihilo, alocadores de memoria, fragmentación, ese tipo de cosas. Y luego, por último, perdón, cosas muy específicas ya del rol al que apliquéis. No es lo mismo aplicar para gameplay que para engine. En gameplay os van a pedir pues temas de lo que se llama player comfort o comodidad del jugador, las 3C, que es Camera Character Controller, interacciones, este tipo de cosas. Y en engine, en motor, os van a pedir otras cosas, shaders, optimización de memoria, multithread. Entonces, bueno, por eso quería meter este pequeño comentario. Durante el proceso, lo primero es que seas honesto. Esto es importante, ¿eh? Porque primero no esperamos que lo sepas todo, por supuesto que no, y incluso tengo una mentalidad que podríamos incluso intentar verificar tu información. Entonces, lo primero que debería ser es honesto, ¿sabes? Di lo que has hecho y no pasa nada. Y ya digo, no esperamos que lo sepas todo. Muestra motivación. La motivación es fundamental, sobre todo en esta industria. La gente motivada es la que hace videojuegos. Si no estás motivado, yo creo que no te gustaría estar en la industria. Y al final la motivación es lo que empuja los proyectos. Sé claro y conciso. A veces algunas preguntas se contestan con un sí o con un no, de verdad. O sea, es eficiente. No hace falta a veces liarse mucho contestando ni meterse en jardines. Importante también, sé positivo y relajado en una entrevista. Al final se trata de la gente te está evaluando si encajas en su equipo. Entonces es mejor que seas positivo, que seas tú mismo, natural y estés relajado. Y por último, sé paciente.
Esto a Andreu le va a encantar, al recruiter, a nuestro reclutador, porque todo lleva tiempo, las industrias, o sea, la industria, las empresas tienen mucho trabajo encima y, bueno, no aprietes, simplemente no aprietes a tus contactos escribiéndolos, oye, ¿qué pasa con mi test? Oye, entiende que los procesos llevan tiempo. Incluso cuanto más grande la empresa, más tiempo te va a llevar el proceso. Y ya por último, antes de dejar la voz a Andreu, voy a hablar de una historia que conocí hace mucho tiempo, me la contó un desarrollador hace muchos años y a mí la verdad que me ha servido y la quiero compartir. Al principio se llamaba la teoría de las 3 Ps, luego ha evolucionado a la teoría de las 4 Ps. Pero bueno, incluso todavía sigue evolucionando, ahora os cuento por qué. ¿Esto de qué va? Esto va de unos consejos que os doy de cómo tomar la decisión correcta, ¿no? Por ejemplo, cuando cambias de trabajo o cuando decides tu siguiente paso, ¿no? Entonces, esta teoría lo que dice es que tu carrera profesional irá dependiendo, o sea, irá encaminada dependiendo de cómo orientes las P's. En mi caso, por ejemplo, que puede ser uno, yo las ordeno de esta manera. Para mí lo más importante son los proyectos. Yo cuando me he movido de compañía ha sido porque me gustaba mucho el proyecto en el que iba a trabajar. La segunda P que me interesa y que pongo en prioridad son las personas. Y la tercera es la P de pasta, aquí hemos puesto plata, pero bueno, es el dinero. Entonces, fijaros que para mí era más importante que me gustara el proyecto y la gente con la que hacerlo que al final lo que me iban a pagar, ¿no? Y luego hay una cuarta P que hemos introducido, que puede ser la localización. No es lo mismo irte a trabajar a Alemania que trabajar en Barcelona, que hace sol, ¿no? O irte a Canadá. O sea, la localización es muy importante. Estar cerca o lejos de tu familia. También te digo, esta teoría ha ido evolucionando y ahora, por ejemplo, hay gente que habla de una quinta P, que es el porcentaje de remoto. Pero bueno, eso ya sería otra película para hablar otro día. Y creo que hasta aquí llego yo. Dejo que Andreu tome el mando y os cuente más cosas. Muy breve a nivel de temas de portfolio. Jota os ha mencionado mucho que es muy importante. En programación quizá a veces no es lo primero del todo que miramos, así como por ejemplo en una parte de arte que luego os mencionaré es quizá antes que mirarme vuestro currículum me miro vuestro portfolio. Pero por ejemplo a nivel de programación es muy importante que si estáis aplicando una posición de Gameplay Programmer en Barcelona y veis que os pido experiencia con C++, tener en vuestro portfolio features, code samples, cosas en C++ actualizadas y ponérmelo delante del todo. El tiempo que le puedo dedicar a cada candidato o cada candidata es bastante limitado, porque, por ejemplo, para una posición igual me aplican más de 100 personas. Realmente el tiempo que le puedo invertir a cada persona es limitado, así que también me tenéis que hacer un poco fácil el trabajo, que también se agradece. A nivel curricular y de proyectos, vuestras contribuciones. Si habéis trabajado en un equipo con 4 programadores, me importa bastante poco lo que hayan hecho los otros 3. Me importa lo que habéis hecho vosotros en ese aspecto. Así que hacer un highlight muy particular de lo que habéis hecho, tecnología con la que habéis trabajado. Si tenéis una página personal, explicar un poquito pues, el thought process que hay detrás de todo eso, ¿vale? Así que en eso hay que hacer mucho hincapié. Proyectos personales. Si tenéis solo proyectos, los proyectos que tenéis en nuestro currículum son únicamente los de la universidad, os estáis haciendo un flaco favor. A día de hoy la competencia es altísima para poder entrar en una posición. Muy alta en cualquier empresa. Entonces, tenéis gente con la que trabajáis, que son programadores, que son game designers, que son artistas, los recursos los tenéis a vuestra izquierda y a vuestra derecha en clase. Es decir, podéis coger y hacer proyectos personales con esas personas. Lo tenéis bastante sencillo a nivel de, por ejemplo, hace, 15 o 20 años, el tener recursos gratuitos, tutoriales y demás para poder empezar a hacer cosas. A día de hoy no tenéis tantas barreras a ese respecto y con lo cual deberíais de tener un portfolio ya desde junior, como mínimo con algunos proyectos personales no de la universidad hechos ya, ¿vale? Y lo importante también, no intentéis hacer el megalodón de proyectos súper grande. Coger algo pequeño, empezarlo, terminarlo. Ya sea vosotros solos o quizá con un compañero o compañera de un par de disciplinas. Porque aprenderéis mucho desde la fase de concepción hasta la fase de cierre. Os encontraréis con problemas que pueden parecer, ostras, esto nos pasa porque estamos en la uni. No, también nos puede pasar porque, son a diferente escala, nos los encontramos aquí en la industria también. Mismos problemas, quizá a diferente nivel, problemas de comunicación, problemas de feedback, de no nos hemos entendido y demás, se pueden replicar en la industria. Y esa experiencia os servirá bastante de cara a, cuando empecéis a trabajar, de decir, ostras, ¿cómo gestiono yo este tipo de situaciones?
Siguiendo un poco a nivel de programación, nosotros, y esto es un caso bastante concreto de uso Barcelona, le damos bastante más importancia al conocimiento de programación más que al conocimiento del engine en sí. Si sois expert Unity Programmer, no te diré que me da igual, pero valoro mucho más a alguien que tenga un conocimiento muy profundo de C#. En este caso, estamos hablando más de C++, pues valoraré mucho más el conocimiento a bajo nivel de C++ que mucho conocimiento en la parte de Unreal, sin desmerecer el conocimiento en los engines comerciales, porque a cierto modo replican muchas de las metodologías que usamos aquí también, aunque sean engines personalizados los que tenemos aquí, también tienen muchas similitudes, pero siempre desde el punto de vista de perfil técnico se valora mucho más alguien que tenga mucho conocimiento de la parte de lenguaje de programación que la parte de engine. Incluso para engine programming, Normalmente, si busco a alguien para engine programmer, apreciaré que en su portfolio tenga un engine hecho por él o ella mismo desde cero. A nivel de tools, algunas de las que se ha mencionado Jota también, Visual, Perforce. Obviamente, quizá algunas de estas, por ejemplo, Perforce no las usáis, pero usar similares que sean más accesibles para vosotros, porque a nivel de metodologías, de dinámicas de trabajo, os ayudarán a tener un símil bastante parecido a lo que usamos aquí en nuestro día a día. Aunque sea en menor escala, es muy importante tener este tipo de conocimientos. Y luego otra cosa que a veces la gente olvida un poco o no le presta atención es a nivel de procesos. Aquí, por ejemplo, nosotros trabajamos un poco con Agile, con sprints, daily, weekly plannings y demás, code reviews, intentar incluir alguno de estos procesos también, aunque sean en pequeños proyectos. Por ejemplo, si sois más de 3 o 4 programadores o programadoras, intentar establecer algún tipo de code review system, aunque sea sencillo. Pero, por ejemplo, os daréis cuenta de muchas cosas. Ver código de otra persona, trabajar con código de otra persona, evaluar. También la parte del feedback, cómo dar y recibir ese tipo de feedback. A veces, a ciertas edades y en ciertos entornos, te lo puedes tomar muy mal, te lo puedes tomar muy bien. Puedes dar el feedback más hirientemente o más de una forma más casual, pero la cuestión es que el feedback siempre sea constructivo y que te lo tomes como tal. Saltando un poco de disciplina a la parte de game design, es una disciplina que hay un montón de subdisciplinas, lo he querido minimizar mucho. En la parte de game design, el clásico casi de papel y boli, que no tiene nada de conocimientos técnicos, es bastante poco atractivo a nivel de industria. No nos vamos a engañar, a día de hoy el conocimiento técnico, tanto incluso para artistas, es muy valioso. Pero, por ejemplo, a nivel de portfolio, intentar experimentar con diferentes tipos de juego. Obviamente, si estás aplicando una posición para un Assassin's Creed, pues, no sé, que tengas algún juego donde haya quizá algo de combate o algunas mecánicas de progresión de habilidades y demás, varíalo un poco. No en exceso, porque normalmente si es un perfil demasiado generalista, te permitirá profundizar muy poco en una disciplina. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en la parte de game design es diversificar un poco tu portfolio. Y sobre todo, si tienes un portfolio o una página web, es explicar mucho el proceso que tienes detrás, el thought process que hay detrás de cómo construyes esas features, cómo trabajas en ese tipo de mecánicas. Igual que en programación, highlight your contribution. No me importa lo que han hecho los demás game designers en el proyecto, me importa lo que has hecho tú, porque es a ti a quien estoy evaluando desde la parte de curricular y también la parte de tools. En la parte de proyectos personales, un poco lo que os mencionaba antes, calidad frente a cantidad. Nosotros siempre preferimos calidad, más que tengas 1000 millones de mini proyectitos que a veces son muy similares entre ellos. Y luego, bueno, ya os he mencionado un poco la parte de tech design y de paper design. Saltando un poco la parte de arte, quizás un poco distinto a programación y a diseño. Aquí el currículum a veces ni lo miramos al principio del todo. Lo que hacemos directamente es abrir ArtStation, Behance o la página que tengáis y ver un poco el perfil que hay ahí. Porque al fin y al cabo es vuestra cara, es lo que más es vuestra carta de presentación al fin y al cabo. Obviamente también miramos currículums y qué habéis hecho y demás, pero sí que nos tiene mucho más impacto esa otra parte. A los artistas os invito mucho a que miréis Junior Artist que hay que podéis buscarlo, le podéis dedicar unas horas a hacer algo de research, que estén contratados en algunas empresas o quizá en la misma empresa en la que quieras aplicar tú, qué tipo de portfolio tienen, pero también es muy importante cómo presentan esa información, cómo hacen un debrief del proceso de la creación del prop, de las tools que se han usado y demás. Es muy importante el cómo presentas la información como artista también.
Si es posible, y esto solo si es un posible, quiero decir, si tienes un portfolio que es puramente cartoon y aplicas a un juego como Rainbow Six Siege, va a chirriar un poco. Pero si es posible, intenta adaptar desde el punto de vista de portfolio tu portfolio al proyecto al que estás aplicando. Quizá tener algún asset que sea más realista y demás para que nosotros podamos ver cómo podrías trabajar con ese tipo de arte que se asemeja más a la posición en la que estás aplicando. En arte, como os decía, Jota, os ha explicado un montón. Texture, Lighting, DFX, 3D, hay un montón. Lo que sugerimos es que no tengáis un foco demasiado amplio al principio. Es decir, 3D y Texture quizás se asemejan bastante a lo que skills se refieren. Construir un portfolio en base a ello. Si me dices que sales de la universidad y puede ser Concept, 3D, Texture, Lighting, DFX, me estás diciendo que o no se hace bien algo en concreto, o sea, nada, o muy poco todo. Entonces, yo lo que recomiendo es coger quizá 2 como mucho y construir un portfolio en base a ello. Y luego el conocimiento técnico. Las posiciones, por ejemplo, de 3D de Texture o quizá yendo un poco más allá, las de VFX y Lighting, son muy, muy, muy técnicas. Entonces, yo os recomiendo también que miréis muchas charlas. Hay charlas de GDC, hay libros, trastear con engines, cómo renderizan todo el tema de assets y demás, porque a día de hoy el artista más clásico no se valora tanto. Y tiene un impacto muy positivo todo el conocimiento técnico en la parte de arte. ¿Vale? ¿Qué buscáis? Yo creo que aquí Andreu también nos va a poder ayudar más. En el CV de un candidato para tester. ¿Para tester. Vale, a nivel de testing, bueno, Jota aquí también puede llegar porque trabaja mucho con ellos en el día a día, en sus pipelines, pero por ejemplo, primero también es la motivación. Jota antes ha mencionado que es una puerta de entrada muy interesante a la industria, pero también es una carrera a desarrollar muy, muy interesante. Entonces, sobre todo, es muy importante a veces definir la motivación de no, simplemente lo uso para luego irme hacia otra disciplina, ¿no? Puedes pensarlo, pero no me lo digas así, ¿vale? Luego, a nivel de conocimientos, es decir, conocer muy bien los juegos. Es decir, si me aplicas a Rainbow Six Siege, tienes que conocer muy bien el juego. No te estoy pidiendo que seas muy bueno jugando a él, pero, por ejemplo, el game knowledge es muy importante en ese aspecto. Quiero decir, no a nivel ya de usuario, sino que hayas trasteado un poco. Hay gente que hace verdaderas maravillas. Si miras en Reddit y demás, gente que encuentra bugs y que simplemente son jugadores. Tener esa mentalidad de querer romper esas mecánicas, entenderlas bien a bajo nivel. Gravedad del bug, steps to reproduce, imágenes y demás. Un poco todo ese tipo de trabajo que estén familiarizados con ellos. Y Jota, si quieres añadir algo. Entonces, lo que tú has dicho, la comunicación es clave y saber reportar correctamente, ¿vale? Los errores y lo que tú has dicho de agregar la documentación necesaria y los pasos y tal. En fin, yo creo que lo has clavado y nada, esta es un poco mi visión de programación. La necesidad de tener carreras universitarias para entrar en un puesto, pues tanto tenemos como de artista, level designer, programador, etcétera, o sí, pues eso, haciendo cursos, siendo autodidacta y como decís vosotros, metiéndote en todo este mundo, formándote con recursos, etcétera, es posible entrar. O sea, no es un hándicap el no tener una carrera universitaria relacionada a, o sí lo podría ser. Bueno, si quieres empiezo, Jota. En arte, seguro que no. A día de hoy, o sea, para que tengáis una idea, por ejemplo, yo a las universidades las considero como que si te tienes que estudiar algo tú mismo por tu cuenta, vas a perder muchísimo tiempo en cómo organizar esa información, en cómo buscarla, en cómo estructurarla y demás. Las universidades te tienden a dar eso. Mejor, peor, eso ya un poco más enfocado a una cosa o a otra, ¿vale? Pero, por ejemplo, en la parte de arte, sí que siempre está bien tener algunos conocimientos académicos al respecto, pero hay cantidad de tutoriales de un montón de cosas. En la parte de arte tampoco os empujaría quizá a que aprendierais demasiado específicas tools, porque las tools vienen y van, sino es un poco el cómo hacer las cosas. En la parte de diseño, tenemos game designers que han estudiado, yo qué sé, absolutamente nada relacionado con videojuegos, pero nada. Entonces tampoco lo considero un más. Para la programación, en cambio, yo creo que una carrera, ya bien sea de ingeniería informática o quizá hasta un máster de videojuegos y demás, ayuda bastante por la naturaleza de la disciplina. Aún y así, no es para nada que
y os lo digo en serio, imposible acceder a la industria del videojuego sin una carrera universitaria. Otra pregunta que nos hacen, si tenéis contratos de prácticas en Ubisoft. Entiendo que será si cogéis a gente en prácticas. Sí, nosotros en Ubi tenemos gente en prácticas. De hecho, déjame pensar, creo que ahora lamentablemente no hay ninguna posición abierta, pero bueno, os puedo decir que sí que hemos tenido y tenemos gente de prácticas en los equipos. Se los hemos publicado en la página de Ubisoft Careers, y si buscáis por Barcelona y veréis, nuevamente lo ponemos como lo que es un tag que pone intern delante. Suele ser en diferentes departamentos, a veces es en el equipo de soporte, por lo general suele ser en el equipo de testing. Es muy posible que en un futuro cercano esto cambie, quizás se abra un poco más la veda a otros sitios, pero ya lo veremos. Pero pues sí, nosotros en Ubi tenemos gente de prácticas a la cual se la mentoriza y demás, siempre con nuestra intención no es que hagan un trabajo y fuera, sino que lo que buscamos es gente que se quede. Ya que ponemos una inversión en formar a esa persona, en que aprenda las tools y demás, que no es nada sencillo, que a veces creo que es una persona en testing para empezar a ser productiva pueden pasar alrededor de un par de meses, o sea, es una inversión muy grande también la que hacemos nosotros y también para la persona. Siempre lo intentamos que la persona se acabe quedando. Y bueno, mucha suerte a todos los asistentes y bueno, si nos vemos otra vez, que sea en una entrevista. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y adiós a todos. Chao.